Muy buenas noches, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las noches. 8.com, Canal 30. Tele1. Esta noche, señores, estaremos conversando en minutos con dos abogados muy prestigiosos en nuestro país, Max Mojica y Eduardo Escobar. Con ellos estaremos conversando temas de coyuntura, de actualidad, que usted desea conocer. Decreto 31 dado por el Ejecutivo, muy cuestionado, y es que la Sala le ha votado todos los decretos al Ejecutivo por inconstitucionales. Han ido más allá de las facultades que la Constitución les ha dado. Les presentamos el siguiente resumen para efectos de ilustración. Arrancamos. Este lunes nos acompañó el diputado Shafiq Handal. Hablamos de la petición que el presidente hizo de un nuevo régimen de excepción luego de la cuarentena estricta que vivimos anteriormente. ¿Y qué espera obtener el gobierno en el combate al coronavirus? Debe de haber un punto de referencia para que la población en general diga: valió la pena el esfuerzo de estar encerrados, valió la pena el no salir a trabajar y conseguir digamos, la cora diaria para los que viven de eso, ¿de acuerdo? Porque logré esto. ¿Dónde está el parámetro para medir lo que se va a conseguir? O darle un respiro al sistema de salud porque está sobresaturado. ¿Dónde? No hay ningún parámetro. El problema del gobierno es que no da un programa, o mejor dicho, un plan coherente que no esté basado en improvisaciones sobre cómo van a atacar y qué resultados esperan del plan contra el coronavirus. ¿En qué punto de la escalada estaremos a punto de aplanar con este esfuerzo de 15 días? ¿Se va a aplanar la curva? ¿Lograremos llegar a la meseta tan esperada para empezar a bajar? ¿En dónde estamos? No te dan ninguna información. Esa es la debilidad mayor de volver a pedir el tema del estado de excepción. La cuarentena es otra cosa, pero la cuarentena no necesariamente implica estado de excepción. Ojo. Nos dio su postura con respecto al nuevo hospital El Salvador y de cómo se están manejando los temas en torno a él. ¿Por qué? Porque mira, el pasillo que inauguró el sábado pasado, creo que fue, es exactamente un pasillo. No es ni siquiera la primera fase completa de lo que fue el CIFCO. Mira, montar un hospital de la talla que lo quieren hacer en otros países con una economía mucho más desarrollada que la de El Salvador, les toma años montarlo. Porque lo que han hecho ahí es algo a la carrera, tal y como tú dices, no construyeron nada. Pero yo me estoy refiriendo al cableado, a todos a todo el sistema de controles. Eso toma años para integrarlo. Porque estás jugando con las vidas humanas, no es una pura improvisación. ¿De acuerdo? Ese es el tema de este asunto. Aparte, por supuesto, de los negocios que han salido. Aparte de que lo han ocupado de excusa para hacer negocios turbios. Aparte de eso. Es la mayor representación de una estafa al pueblo salvadoreño. De un hospital que supuestamente era de campaña de 70 millones, que hoy ya va por los 100 y quién sabe si se va a detener ahí. Platicamos de la información que ha salido a la luz respecto al manejo de fondos de parte del gobierno durante la pandemia y el nepotismo que hay en el gabinete del presidente Bukele. El famoso maletín negro. Ya ahora digamos que son mascarillas. Hay dos elementos. Uno, todo es alrededor de mascarillas. Dos, ninguno de los tres negocios que supuestamente representan ellos se dedica a la venta de material médico. Ninguno. Uno es reciclables. El otro que aparece ahí también no es del ramo de productos médicos. Y el tercero, el de Gustavo, mira, es el colmo de la desfachatez. Él y su hermano fundaron una empresita tecnológica para cuestiones de informática y aparece vendiendo semejante cantidad de mascarillas. No, eso es una estafa de cabo a rabo entre los tres.
Ya no digamos todos los otros negocios que no han salido todavía, mejor dicho, que ya salieron y no los han investigado, el transporte, la comida, los alojamientos en los hoteles, ¿de acuerdo? Eso es para ir mencionando algunas de las cosas. Esa es la ley del embudo. Entonces, en esta ocasión es lo que están. Lo ancho para mí, ahí entra todo, ahí entran los Carolina Recinos, y es por poner uno. Pero ahí hay otro montón de familiares que están contratados, que tienen que ver con todos los funcionarios que están aquí. Si el Faro o alguien más hace más rascadera, ahí van a encontrar, y empezando por el presidente, todos los que tiene el presidente. Todo lo mejor en análisis político y coyuntura nacional en 8.com con Sergio Méndez. Y bueno, señores, arrancamos y con el mayor de los placeres le damos la bienvenida a nuestros dos invitados de esta noche, Eduardo Escobar y Max Mojica. Acá los tenemos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Sergio y Eduardo. Pues gracias por invitarme a tu prestigioso programa. Pues y un gusto siempre compartir con alguien pues que tiene unos puntos de vista muy interesantes y audaces como Eduardo. Así que muchas gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Bienvenido. Gracias, Sergio, por la invitación. Un gusto, igual un gusto compartir con Max este estrado. Gracias. Quiero arrancar primero felicitándolo a los dos por el Día del Abogado. Espero que la hayan pasado bonito y que todavía la sigan disfrutando. Felicidades. Gracias, igual, Sergio. Gracias. Listo. Señores, tenemos mucho que conversar. Voy a arrancar con usted, Eduardo, pero también este era el último día de la presentación. Acá lo tenemos, un homenaje a los abogados honrados de altura que enaltecen esta profesión y no la prostituyen como otros, sino que tratan de poner precisamente la profesión a disposición de la patria. Eduardo, arranco con usted. El día de ayer estuvo en la Asamblea Legislativa donde incorporó elementos importantes. Voy a extender la pregunta para Max luego después, porque el Ejecutivo nuevamente está solicitando una cuarentena, entre otros hechos. Primero, una cuarentena indefinida, sin contextos científicos para establecerla. Segunda, para muchos es un corta y pega de otros decretos que ya fueron analizados por la sala y determinados como inconstitucionales, pero también donde no acata órdenes de la sala, sigue con las detenciones ilegales que se han establecido, rayando en derechos constitucionales y también derechos humanos, pero por sobre todas las cosas deja la puerta abierta para que se establezca la posibilidad de que ciertos empleados salgan cuando las empresas están cerradas, y mucho les preocupa porque estamos hablando de sindicatos que son genuflexos o plegados al gobierno. El día de ayer estuviste en la asamblea, contanos un poquito cuál fue tu posición, Eduardo, por favor. Bueno, sí, Sergio, Acción Ciudadana fue invitada a vertir su opinión referente a la solicitud del Ejecutivo de decretar un nuevo estado de excepción, que en este caso se está planteando para 15 días. En esa medida nosotros lo que advertimos eran algunas cuestiones de forma de este decreto, pero particularmente creo que es relevante referirse a las de fondo. Y aquí estamos hablando, más allá de que sea una copia y pega, porque hay muchas similitudes con los decretos declarados inconstitucionales, pero nosotros advertimos que la decisión que tome la Asamblea Legislativa debe de estar suficientemente justificada y muy bien ponderada. Es decir, que se debe de comprobar que el régimen de excepción es la única opción válida para proteger la salud de los salvadoreños. O sea, nosotros no de ninguna manera hemos descartado o aceptado el régimen de excepción como organización, sino que lo que decimos es que se analice, esa es la medida idónea que es pertinente adoptar en este momento, digo, para preservar la salud de la población. Nosotros lo que decíamos es que se deben de descartar otras alternativas, por ejemplo, ver la viabilidad de
régimen de excepción en ciertos territorios de la República, focalizada la cuarentena, por ejemplo. Habría que ver si esta medida es alternativa y cumple con esa finalidad de preservar la salud de los salvadoreños. Ya los representantes del Colegio Médico hacían un planteamiento en similares términos. Ellos decían que no se observa en los municipios del país similares condiciones de contagio, que hay unos que tienen menos contagios y que obviamente se ha logrado controlar la situación en estos municipios. Entonces, planteaban, el punto es cómo justificar en esos municipios un régimen de excepción. Entonces, eso es lo que básicamente nosotros le planteamos al órgano legislativo, y también con lo que tú decías, detenciones ilegales se mantienen, que se disfrazan de estas cuarentenas controladas que plantea el decreto ejecutivo. Voy contigo, Max, para conocer también tu posición sobre esto, porque ha sido muy cuestionado. De hecho, tengo ahorita, póngame por favor la nota, donde el Colegio Médico pide establecer mecanismos, hojas de ruta, sobre la base de datos reales. Es decir, se replica lo que en las redes sociales muchos salvadoreños han franqueado. ¿Cuál es el plan de los varados? ¿Cuál es el plan de la reactivación? ¿Cuál es el plan económico? ¿Cuál es el plan de salud? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la hoja de ruta? Porque nadie la conoce. ¿Tu opinión, Max? Pues mira, yo no soy tan, digamos, optimista como Eduardo, ni quisiera plantear tantos objetivos técnicos, porque le voy a ser bien honesto y le voy a hablar como ciudadano. Esto ya es suficiente, hombre. O sea, todo lo que Eduardo está planteando, digamos, desde la perspectiva técnica, eso se tuvo que haber hecho antes. Ahora resulta que ya estamos todos en la calle. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo he tenido la oportunidad de circular por el Boulevard del Ejército, he tenido la oportunidad de circular en Soyapango, he tenido la oportunidad de ir a bancos. Eso está repleto de gente en la calle, ya hay tráfico. Existen ciertas zonas en que todavía no es percibible, pero váyase usted al centro, váyase usted a Soyapango, donde la gente tiene hambre, donde la gente sale a trabajar, donde la gente anda buscando subsistir, están los señores con las bolsas de limones, están los señores con las canastas de fruta. Esa gente tiene hambre, esos hermanos salvadoreños necesitan subsistir. Venir ahorita a pensar a que nos van a volver a encerrar a estas alturas del partido, yo creo que es una completa irresponsabilidad del gobierno habernos llevado tan lejos sin un plan, sin una ruta de vuelo definida. Yo entiendo el esfuerzo académico de Eduardo, yo entiendo la buena intención del planteamiento de Eduardo, es decir, deberíamos de tener este análisis, pero es que eso se tuvo que haber tenido en mayo. Entonces el asunto es que yo considero que regresar otra vez al encierro es un error. ¿Por qué es un error? Porque al fin de cuentas estamos pasando por alto el sentido común de los salvadoreños. Señores, yo tengo muchos clientes que tienen arriba de 60 años y precisamente hoy en la mañana estuve hablando con uno y me dice, yo no salgo ni recibo a nadie en mi casa. Estos clientes se autocensuran, se autorresguardan. Mi madre, pues, que es un adulto mayor de arriba de 90 años, saludos a mi madre porque siempre me apoya viendo este tipo de programas, y mi madre está absolutamente resguardada. Entonces, el gobierno también tiene que pensar en que los salvadoreños, en que los ciudadanos tenemos nuestra propia dosis de responsabilidad. En nuestra oficina, por ejemplo, a pesar de que somos de la primera fase, nosotros todos acordamos de continuar ejerciendo el home office, ¿verdad? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que ahorita el gobierno debería de apostarle, ya que lo está haciendo tarde, debería de apostarle a educar al ciudadano, a incidir en el pensamiento ciudadano libre, de decir, señores, es por su conveniencia, quédese en casa en la medida de lo posible. Y creo que la gente está respondiendo. Entonces, mi conclusión es que más allá de estos análisis técnicos y límites directos de la Asamblea, ya es demasiado tarde. El gobierno está reaccionando demasiado tarde y ahorita lo que tenemos es el decreto 661 que la Corte Suprema eventualmente va a decir que es constitucional y ocupemos esa hoja de ruta para resolver el problema.
Ok, caballeros, bueno, está el decreto 31 dado por el Ejecutivo, donde establece las fases de apertura, algo que no le corresponde al Ejecutivo, porque se ha escudriñado en la Constitución y en leyes secundarias, y potestad de la Asamblea Legislativa. Sobre estos puntos, las dos herramientas que la Asamblea, Eduardo Max, le ha dado al Ejecutivo, el Ejecutivo las ha vetado. En estas dos herramientas, y que han superado el veto ya, en estas dos herramientas están incorporados elementos de seguridad, de restablecimiento económico en el país, está el elemento sanitario, pero por sobre todas las cosas hay un elemento distintivo, y sobre esto va a ser mi siguiente pregunta más adelante, el tema de la rendición de cuentas y transparencia. Y es que solo en 7 días, Max, Eduardo, de haber abierto la transparencia, tengo 3 videos. Póngamelos, producción, porque el secretario jurídico de la presidencia determinó en un canal de televisión que él tenía varias plazas como otros funcionarios, de los cuales dijo y remitió constantemente, al igual que el presidente, ahí están en los portales, en las páginas, información que en efecto no se encontró. La página de Comprasal, de hecho, no funcionaba. El tema es que al regresar ya a la actividad en la primera fase, en la audiencia virtual, el Instituto de Acceso a la Información Pública, al cuestionar a Casa Presidencial, dijo, pese a que el presidente ya lo había dicho y que el secretario jurídico, esa información no está en las páginas, ni tampoco la vamos a dar a conocer, porque corren peligro nuestros funcionarios. A continuación, se los presento. En el caso de tu persona, para donar tu salario sabiendo que es ad honorem. Me gustaría que aclaráramos ese punto, ¿no? Sí, yo quiero explicar un par de cosas. El cargo de secretario jurídico que yo ejerzo, lo ejerzo ad honorem. Pero este cargo tiene un salario designado. Es decir, en Hacienda hay un salario designado para el cargo de secretario jurídico. Y esa cantidad de dinero es la que yo prácticamente se puso a disposición desde un principio porque mi cargo es ad honorem. Yo tengo una plaza aparte que es de donde se me paga, y ese es el salario que yo pongo a disposición. Yo lo ostento ad honorem, así es. ¿Y por qué le paga el Estado entonces? Con una plaza aparte, así es. ¿Podríamos conocer cuál es esa plaza? No, pero la pueden averiguar y la pueden solicitar dentro a información de acceso a la información. Mejor conocerlo de su viva voz. Sí, por eso lo pueden pedir a través de acceso a la información. Los salarios reales de él, porque lo que ese portal de transparencia. O sea, yo no tengo que aparecer en la cabeza. No está con nombre. O sea, para saber los salarios reales de todos ellos. Bueno, ahí está el portal de transparencia, no puede transparencia que he leído siempre, y yo en la cabeza. ¿Cuántos empleados públicos? 250,000, por favor. Siguiente pregunta. Ok, caballeros, ese mismo día el Papa Francisco en la cuenta oficial del Vaticano se refirió a una actividad lamentable como es el nepotismo. ¿Y por qué lo hizo? Precisamente aquí lo tenemos, el Papa Francisco critica el nepotismo en la política, lo hizo ese mismo día, y no es casualidad, ya que el cardenal Rosa Chávez, que ya vamos a hablar más adelante de ese tema, fue embestido por los troles, y el Papa Francisco también en la cuenta del Vaticano salió a defenderlo. Su opinión, porque en 7 días no hemos hablado todavía de los casos de corrupción. Eduardo, voy con usted. Bueno, lo que nos muestra, digamos, esta situación de los cargos ad honorem es la necesidad de regular de nuevo y de una forma completa y correcta la función pública. Aquí hay en este momento una discusión sobre la necesidad de aprobar una nueva ley de la función pública o del servicio civil, y que de hecho diferentes organizaciones estamos empujando que se apruebe esta ley. Digo que eso es parte del debate, o sea, el tema de la función pública, para regular este tema de dobles plazas, etcétera, etcétera, para tratar de corregir ese problema. Y lo otro es sin duda el tema de la ética, porque acá no solo nos debemos de referir al tema de la función pública en sí, ¿verdad? Y a sus regulaciones o a la falta de regulaciones, sino que también al tema
tema ético, de transparencia, porque por lo que se ha escuchado de los periodistas, hay mucha de esta información referente a los funcionarios que no está colgada en las respectivas páginas de los diferentes ministerios. Entonces ahí hay un tema, en primer lugar, de transparencia, de revelar esta información, y en segundo lugar es el tema ético de los funcionarios, ¿verdad? Entonces es lo que yo podría mencionar sobre estos casos: función pública, transparencia y el tema de la ley de ética gubernamental. ¿Su opinión? Bueno, miren, aquí me voy a poner un poco filosófico. Este es un mensaje para los salvadoreños, para todos los salvadoreños, que el mensaje es: no se fijen en lo que dicen, fíjense en lo que hacen, porque Nuevas Ideas nos va a decir: nosotros somos diferentes, no somos más de lo mismo. De hecho, ese es su eslogan de campaña. Y ahora resulta que vienen sacando las mismas uñas largas, las mismas mañas, que yo creo que es súper importante para que el votante, que ya tenemos encima, pues hasta el 2021, esté visualizando lo complejo, lo complicado que puede ser una asamblea legislativa dominada por gente de Nuevas Ideas. ¿Por qué? Porque no vamos a perder los salvadoreños los pesos y contrapesos del poder. Una asamblea que va a nombrar al fiscal, una asamblea que va a nombrar a propiedad, una asamblea que puede nombrar a los de la Corte de Cuentas. Entonces, si nosotros estamos viendo desde ya indicios, y aquí yo soy muy respetuoso de la ley y soy muy respetuoso y le pongo mucha intención a las palabras. Yo no estoy diciendo que se ha probado nada, pero estamos los salvadoreños viendo indicios, situaciones que se han dado en CIFCO, situaciones que se han dado con la compra de máscaras, situaciones que se han dado con la compra de insumos, situaciones que ya se están dando incluso con donaciones. Entonces, existen indicios, los cuales nada está definido, todo está en proceso de investigación, pero es suficiente para que nos alerte. Estas malabares de palabras de dono mi sueldo, pero tengo doble plaza, situaciones que se van a empezar a presentar pueblos salvadoreños, como por ejemplo ahorita con la candidatura a la alcaldía de San Salvador, que tenemos personas en el Ejecutivo, personas que están ejerciendo el funcionariado público y que aspiran a estar sentados como diputados y que aspiran a estar sentados en la alcaldía. ¿En qué momento vamos a tener esa saludable separación de poderes? Entonces, es súper importante que nosotros empecemos a analizar estos indicios, sacar maduramente nuestras conclusiones y ejercer sabiamente nuestra Contraloría Ciudadana, que se traslada, pues, no todos formamos parte como una organización como la de Eduardo, pues, que es una organización ciudadana que con vocación de Contraloría. La mayoría de nosotros somos simples votantes o personas que expresamos opinión. Entonces, en ese sentido, tenemos que ejercer desde ya esa Contraloría Ciudadana que se concretiza en una acción concreta, que es el voto. Entonces, pensemos desde ya, vayamos forjándonos criterios de cara al 2021. Ok, tengo este video de la Feria Internacional. Compártamelo, producción. De hecho, esta mañana estuve conversando con dos abogados también muy respetables, al igual que ustedes, Germán Rivera y el doctor Enrique Anaya Barraza, que irían ahora también en la mañana a la Asamblea Legislativa para vertir insumos. Quiero partir de obras que han sido muy, pero muy cuestionadas, como estas, el Hospital El Salvador en la Feria Internacional. Se lo presento. Médicos, enfermeras e internautas salvadoreños han denunciado el espejismo inaugurado por el presidente Nayib Bukele, pues reprochan que se les ofrezca la idea de un hospital moderno del primer mundo, con centenares de camas disponibles para atender a los pacientes COVID, cuando en realidad la obra está inconclusa, aún en su primera fase. Desprovisto de servicios básicos como el agua, un eficiente sistema de tuberías y con mobiliario dañado, sin pisos ni paredes, solo se generó un efecto de escenografía teatral en esta rimbombante obra valorada en $25 millones. Buena parte de la logística y equipo instalado pertenece al Seguro Social salvadoreño y debe ser devuelto una vez que pase lo más álgido de la crisis generada por el COVID. No hay tal construcción del hospital más grande de Latinoamérica, tal y como han hecho creer a los salvadoreños y al mundo.
La farsa, según medios salvadoreños, comienza primero con las instalaciones que pertenecen al CIFCO, el Centro Internacional de las Ferias y Convenciones en El Salvador. Hábilmente pintaron la infraestructura, le pusieron luces para que pareciera nuevo, pero en realidad inició su construcción en el año 1965. No fue construido desde cero. Para que el engaño fuera creíble, en la inauguración no permitieron el acceso a la prensa de El Salvador, solo el medio oficial. El lugar que ahora se llama Hospital El Salvador tuvo un alto costo para los salvadoreños. Ok, un hospital de 1.1 millones más caro que otras ofertas. Se cuestionó el edificio de la Asamblea Legislativa. Ustedes recordarán que tenía un costo de 30 millones. El presidente de la República en su momento dijo que con 30 millones se le haría 2 hospitales. Lo que se ha hecho acá es remozar únicamente la Feria Internacional. Ministerio de Salud compró 3 millones en mascarillas a vendedores de porcelana y cerámica. El Ministerio de Obras Públicas compró kit de ADN por un valor de 1.7 millones de dólares. El Ministerio de Salud le compró a una empresa de Coqui Aguilar indumentaria médica. El Ministerio de Salud le compró a una empresa del diputado Escalante, diputado de Arena, insumos médicos una semana antes de que éste renunciara al partido Arena. Debo de preguntarle, arranco contigo, Eduardo, porque esta mañana en el programa de TCS Frente a Frente, el señor secretario Ernesto Castro confirmó que el caso de Jorge Aguilar, el presidente no lo despidió, solo lo separó del cargo, mientras se hacen las investigaciones correspondientes. Su opinión sobre esto, por favor, Eduardo, arranco con usted. Bueno, yo creo que en el tema de transparencia y en el adecuado manejo de los fondos públicos hay muchas dudas de cómo lo está haciendo el gobierno, es decir, si lo está realizando conforme a la ley, si lo está realizando en este caso de forma racional y necesaria. O sea, hay dudas sobre esto, no hay que hacer de lado estas suspicacias que tenemos tanto medios de comunicación como en este caso la ciudadanía y las organizaciones. En esa medida, este caso, por ejemplo, del exfuncionario Jorge Aguilar, o el funcionario suspendido, obviamente tiene que esperarse para tomar una decisión final sobre si continúa en el cargo, tiene que esperarse una resolución primero de la Fiscalía General de la República, si hay configurado algún delito. Luego también un dictamen de la Corte de Cuentas para ver si hay alguna irregularidad. Y si esto se judicializa, pues obviamente debería de ser separado de forma definitiva del cargo. Aunque hay que advertir que en otras democracias, por la mínima duda que haya sobre la probidad de los funcionarios, ellos mismos renuncian al cargo. Entonces nosotros creo yo que ante esta duda muy razonable que hay, lo que esperaríamos es que el funcionario renuncie a su cargo sin esperar los resultados de la investigación o que el presidente le pida que renuncie. O sea, es un tema de ética del funcionario, de que al ser puesta en duda su probidad, pues tendría que haber renunciado. Y en esa medida creo que el trabajo de la prensa de investigación se vuelve importante, porque ellos son los que han sacado a la luz todos estos casos, caso del hospital, el retraso del hospital, el tema de las mascarillas, etcétera, etcétera. Todos estos casos que se han dado a conocer, pues tiene un papel Eduardo, la prensa de investigación. No debería de bastar con la robustez de una prueba moral, y te lo planteo primero porque en el marco de estos señalamientos de la empresa de Coqui Aguilar, quien era candidato a la alcaldía de San Salvador también por Nuevas Ideas y ya fue removido, esta empresa tenía 6 meses únicamente de haber sido creada. No sería suficiente, y yo te planteo esto por lo que dicen en las redes los amigos que le dan seguimiento a esta entrevista, y es que ese mismo día el presidente retrasó la inauguración del Hospital El Salvador, no dejó entrar
a nadie de la prensa, ni tampoco que le hicieran preguntas, precisamente para no ingresar en la dinámica del caso Coque Aguilar y otros. ¿No debería de ser suficiente esto, no solamente para pedirle la renuncia, como otras personas han advertido en esta tribuna entrevista, también para el ministro de Salud? Mira, Sergio, no hay duda de que hay irregularidades. Hay algo ahí raro, algo irregular, algo que ya puede lindar lo delictivo. O sea, no estoy diciendo que no exista, pero basándonos en el principio de inocencia, todavía no se le podría aplicar, desde mi punto de vista, una plena sanción como retirarlo totalmente del cargo. O sea, y esto no de ninguna manera se debe entender que yo estoy abogando por el funcionario, sino que el punto es que haya un dictamen de autoridad competente donde se verifique que efectivamente esto fue irregular. O sea, digamos, ese es el punto, pero por eso yo decía, en otras democracias, con la mínima duda, con el mínimo escándalo que se pueda armar a un funcionario por un manejo irregular de fondos, con eso basta para que o lo retiren del cargo o ellos mismos renuncien. Entonces, obviamente eso requiere un grado de madurez democrática superior, que no tenemos todavía como país. Entonces, yo a lo que invocaría es que se hagan las investigaciones respectivas, los procesos que manda la ley, y que al determinarse de una forma medianamente fehaciente que este funcionario participó en un acto que se puede constituir como corrupción, pues bueno, separarlo totalmente del cargo. Ok, voy con tu valoración, Max, por favor. Bueno, yo creo que es importante que el pueblo salvadoreño empiece a despertar. El CIFCO va a ser un error político, financiero y económico de este gobierno que lo va a perseguir permanentemente. ¿Por qué? Porque lo que el presidente hizo, lo hizo en un arranque, en uno de esos tweets de medianoche. Voy a hacer CIFCO. Entonces el asunto es de que no hay planificación para las personas que medianamente conocen lo que implica hacer un hospital. Esto implica pisos especiales, implica sanitización. Por ejemplo, algo tan sencillo para hablar el lenguaje común del pueblo salvadoreño. Cuando las aguas residuales del hospital salen, ¿a dónde van a ir a parar? Ahí hay una quebrada a la par. De que todas esas aguas residuales con que se han tratado los enfermos de coronavirus y a saber qué otros enfermos que van a llegar ahí, se van a tirar sin tratamiento. Entonces, ¿y dónde está la planta de tratamiento? Pregunta, ¿cómo se maneja esto del aire acondicionado? Me preocupa el calor. No, señores, no me preocupa el calor, es que ustedes deben de pensar que el aire acondicionado obviamente es circulación de un pabellón a otro, etcétera, etcétera. Las personas que han cuidado urnas en CIFCO pueden entender que hay un aire acondicionado gigantesco donde circula todo ese oxígeno, todo ese aire. Entonces, ¿por qué lo estoy señalando? Porque ahí tenemos enfermos de COVID, donde hay una alta concentración de enfermos, le hace una alta concentración del virus que va a circular por todos esos aire acondicionados, que van a llegar a saber a qué otros pabellones. Entonces, el punto es de que un hospital no se saca de la manga, un hospital se analiza, un hospital se programa, un hospital se diseña. No podemos simplemente agarrar un edificio de apartamentos y armarlo como un hospital. Las cosas no suceden de esa forma. Nos está dando muestras de una enorme improvisación. Tenemos el parqueo de la feria, se está construyendo. ¿Cuándo irá a estar listo? Un parqueo de 3 pisos, solo Dios lo sabe. O sea, no tenemos ninguna ruta, ninguna especificación de cuándo vamos a tener ese hospital, que obviamente ahorita, cuando nuestros hospitales nacionales están rebalsados de enfermos, ahorita es cuando se necesitaría. Adicionalmente, vamos a tener una construcción en alto, a la par de ¿dónde? De Casa Presidencial. Un hospital público que tiene acceso, como su nombre lo indica, a todo el público, lo cual va a ser una situación de violación a la seguridad propia del presidente, porque cualquier persona puede subir ahí, y tenemos un hospital que va a tener una azotea y que cualquier persona se puede poner ahí pues y pretender hacer un acto delictivo. Entonces, desde esa perspectiva, este hospital va a marcar un antes y después en la administración
de esta presidencia, porque le va a pasar factura, no solo política, sino una factura económica. Y la factura política, pues ya la estamos viendo con todo este tipo de escándalos y con todo este tipo de indicios que el pueblo salvadoreño poco a poco va conociendo. Hace poco, pues, están saliendo una presentación con una encuesta del 95% a favor de la pandemia. Miren, tenemos que interpretar este tipo de encuestas. Para empezar, pues son encuestas pagadas por el gobierno. Empecemos por ahí, estamos empezando por el pie izquierdo, no estamos teniendo una encuesta independiente, totalmente independiente. Y lo segundo, que el pueblo salvadoreño es, lo voy a poner así, bastante regalón cuando se trata de calificar a un presidente. Recordemos a Mauricio Funes, a pesar del escándalo del Ferrari, a pesar del escándalo de Adán Michel Guzmán, a pesar de los escándalos económicos, indicios de corrupción, que se subía y se bajaba de aviones privados. Eso se conocía por la prensa, por las noticias y por las redes sociales. Pero Mauricio Funes cierra su presidencia con 75% de aprobación. ¿Hasta cuándo Mauricio Funes se convierte en una persona rechazada por el pueblo? 7 años después de que salió de la presidencia. Entonces, no importa el tiempo, no importa el tiempo. El tiempo acaba pasando y las presidencias se terminan. Eventualmente, este tipo de actos le va a pasar la factura al gobierno. Perfecto. Ahora, Eduardo, Max, hay un tema también que en los últimos días ha tomado mayor trascendencia. La Corte de Cuentas de la República, al igual que la UCA, le han exigido a Casa Presidencial, a Secretaría de Prensa, que pare los ataques del Troll Center en contra de estas instituciones, a tal grado que lo que hemos visto ha llegado a tocar al cardenal y el mismo Papa Francisco. Póngame por favor la página oficial del Vaticano, porque el jerarca católico Alas también salió al paso. Y es que ustedes recordarán el tema del análisis del primer año de gestión que hizo el cardenal y que le canjeó automáticamente diferentes ataques, que de hecho lo tenemos acá, el análisis del cardenal. Y esto es complicado, señores. Acá esta es la página del Vaticano, la que yo les estoy mostrando. Lo trascendental de todo esto es que he tenido al pastor de la ELIN y arremeten contra él, Mario Vega. He tenido acá a otros representantes de la iglesia y arremeten también contra ellos, con cualquier persona. Pero el cardenal es la representación del Papa Francisco en nuestro país, que de hecho puede llegar en determinado momento hasta sustituirlo en el Vaticano si en el deceso del Papa hoy por hoy. Es decir, esa es la figura misma, pero que está encarnando, por el cual Monseñor Romero también fue ultimado. Ahora, la semana pasada, Max, Eduardo, vimos nosotros donde ciertamente Zulen Ayala salió precisamente al paso en una publicación donde le estaban dejando ir el aparato del Estado, el Ministerio de Hacienda, porque en determinado momento Zulen ha sido valorada en diferentes partidos políticos para ser una candidata potencial a una diputación por San Salvador. Quiero saber cuál es tu valoración, Eduardo y Max, sobre este tema, porque también hemos visto donde empresarios que han cuestionado al gobierno se han canjeado que vayan con la Fuerza Armada a cerrarle las instalaciones como Intradesa, como San Jacques, como Diana, etcétera, como Mr. Donut en el pasado, pero esta situación ha sido puesta sobre el tapete y es un tema que ha preocupado grandemente. De hecho, José Miguel Vivanco de Human Rights Watch lo ha ponderado sobre este tema. Ok, vamos a ir a una pausa publicitaria, dejo sobre la mesa este tema, volvemos.